En esta serie de videos hemos venido hablando sobre los regímenes de neutro o regímenes de tierra o sistemas de distribución eléctrica. Hoy nos ocupa otro régimen de estos. Este es el denominado régimen IT. Entonces recordemos que esta primera letra nos decía cómo está conectado el neutro aquí en el sistema, en el centro de transformación. Recordemos nuevamente que el centro de transformación era donde llegaba la tensión del distribuidor de energía a un transformador. Y ese transformador, el primario, estaba en triángulo y el secundario estaba en estrella. Entonces la primera letra hace referencia, recordemos, cómo está conectado el neutro con respecto aquí a tierra. Y la segunda letra hacía referencia a cómo estaban conectadas las carcasas de los aparatos que vamos a conectar o de las cargas que vamos a conectar al sistema eléctrico. ¿Para qué era todo esto? Pues todo esto, estos regímenes de neutro se utilizan para proteger a las personas contra el contacto indirecto. Entonces, que ya lo hemos comentado en los otros videos. Contacto indirecto con la energía eléctrica. Entonces estos sistemas lo que hacen básicamente es protegernos. Entonces recordemos, la primera letra nos da indicación de cómo está conectado aquí el neutro en el centro de transformación. Y la segunda letra nos dice cómo van conectadas las carcasas. Las carcasas de las cargas eléctricas o las masas de la carga eléctrica, o sea la parte metálica, por ejemplo, de los motores, la carcasa, cómo está conectada con respecto a tierra o a neutro. Bien, entonces en este sistema nosotros vamos a ver que aparece la letra I. La letra I entonces de aislamiento. La letra I de aislamiento quiere decir entonces que este neutro está aislado de tierra aquí. Aquí quiero tener en cuenta lo siguiente. En este sistema IT dice que está aislado, pero también puede ser que esté conectado por medio de una alta impedancia, que básicamente es como si estuviera aislado. ¿Cómo así alta impedancia? Vamos a conectarlo entonces. Dice que debe estar aislado o en su efecto conectado por medio de una alta impedancia. Recordemos que la resistencia en corriente alterna pues la denominamos como impedancia. Tomémoslo como que la impedancia es una resistencia. Entonces debe estar conectado por medio de una impedancia de un valor altísimo. Más o menos cuánto sería el valor, profesor? Pues eso es del orden de 1 kiloohmio o de 1000 ohmios. Es el orden de esa resistencia a través de la cual va conectado el conductor de neutro hacia tierra. De tal manera que como esta resistencia es tan alta, podríamos decir que básicamente está aislado. Entonces observemos ahí cómo va la instalación aquí en esta parte. La segunda letra nos dice cómo están conectadas las carcasas de los elementos que consumen, de las cargas. Entonces aquí la carcasa me dice que está a tierra y de insulator, de aislamiento en inglés, y T, entonces aquí nos diría que las carcasas van a ir conectadas a tierra. Sería básicamente el esquema denominado IT. Ya vamos a ver entonces qué ventajas tiene este sistema, dónde se utiliza y algunas características básicas. También vamos a ver qué sucede pues cuando hay contacto con la carcasa, con la fase. Observemos aquí lo siguiente. En este esquema, en este sistema de distribución, la norma no recomienda distribuir el neutro, o sea, traer el neutro hacia la instalación. No es recomendable. Y observemos aquí la protección, que es mediante un magnetotérmico. Vamos a ver entonces qué sucedería ante una falla del sistema, un contacto del sistema con la carcasa. Digamos que una de las fases toca la carcasa. Vamos a ver entonces y vamos a ver algunas características de este sistema IT. Vamos a mirar entonces qué sucede cuando se produce una falla en el aislamiento. Por alguna razón este receptor o carga eléctrica produce un daño en el aislamiento, se produce un daño en el aislamiento de esta carga. Entonces vamos a representarlo aquí.
de tal manera de que esta fase nos queda tocando lo que es la carcasa, la parte metálica de ese elemento, por ejemplo el motor o un electrodoméstico. Entonces aquí nos queda en contacto con la carcasa. Vamos a ver qué sucedería. Pues entonces si cerramos aquí este circuito ya, esta protección, vamos a simular que está cerrada, pues la corriente que circularía aquí a través de esta fase se iría aquí a tierra y trataría de retornar a través de este camino. Entonces observen acá la resistencia que hay una alta resistencia, además aquí está también, o en el supuesto caso que no exista nada, está aislado, pues la resistencia es bastante alta, por lo tanto la corriente que va a circular aquí pues va a ser muy pequeña, y la tensión también presente aquí sobre la carcasa también va a ser muy bajita, del orden de 10 voltios aproximadamente. De tal manera que si una persona toca la carcasa en algún momento, pues no va a sufrir un choque eléctrico, digamos, tan fuerte. Pero, ¿qué sucede ahí? Como esta falla que se presentó aquí, pues no genera una alta corriente, no se nos va a disparar esta protección. Entonces, ¿cómo hacemos ahí, profesor, para esto? Para esto entonces se instalan unos aparatos. Observemos, ya les hablo de ese instrumento que vamos a instalar. Observemos entonces que hay una falla. Entonces, a esto se le denomina una primera falla. La primera falla que es que toca esta fase contra la carcasa. Y ahí no sucedería nada, no se dispara esto. ¿Qué quiere decir eso? Pues que este aparato, este elemento va a seguir trabajando normalmente y no va a presentar ningún problema. Ni se va a apagar, ni se va a disparar la protección, va a seguir trabajando. Quiere decir que hay continuidad de servicio. Esa palabra es importante. En este sistema podemos garantizar continuidad de servicio ante una primera falla. ¿Qué sucede si se produce una segunda falla? Entonces vamos a observar aquí si esta fase toca también la carcasa. ¿Qué creen que pueda suceder? Pues se sucedería aquí un corto, porque miren, esta corriente pasaría a través de la carcasa y directamente queda uniendo las dos fases. Digamos, la carcasa es una parte metálica, pues uniría las dos fases y ahí sí se dispararía este elemento. Entonces, ante una segunda falla, sí ya reaccionaría aquí nuestro magnetotérmico o termomagnético. Pero ante una primera falla, no. O sea que nos puede garantizar la continuidad del servicio. ¿Dónde entonces podríamos utilizar este sistema? Este sistema lo podríamos utilizar tal como estamos viendo acá. Los podríamos utilizar en los centros hospitalarios, en los quirófanos o en las salas de cuidados intensivos, donde una primera falla no nos va a aislar totalmente el aparato acá, no va a apagar todo, ¿sí? No va a cortar ante una primera falla. Pero ¿cómo hacemos entonces para detectar que esa falla se presentó? Para eso entonces nosotros vamos ante esta primera falla, aquí como lo estamos observando, vamos a disponer de un dispositivo. Aquí vamos a conectar aquí en esta parte un dispositivo llamado IMD. Vamos a colocarlo aquí con este marcador para que se vea mejor, que haya contraste ahí y lo puedan ver mejor. IMD. ¿Y qué es IMD? Ya vamos a ver de qué consiste. Inicialmente digamos que es un vigilante de aislamiento. Entonces es un vigilante de aislamiento. Este instrumento entonces va a estar monitoreando el aislamiento de la instalación. Entonces, ¿qué quiere decir IMD? Pues vamos a mirar aquí. IMD. Recuerden que estos términos son utilizados en inglés. Entonces sería I de aislamiento. I de aislamiento. M. Entonces pongamos aquí D. Y la palabra D de dispositivo. Entonces, ¿cómo lo traduciría? Dispositivo monitor de aislamiento, ¿sí? O dispositivo de monitoreo de aislamiento.
Este sería el dispositivo de monitoreo de aislamiento, o lo que nosotros denominamos monitor de aislamiento o vigilante, lo que más nosotros en el español lo traducimos como vigilante de aislamiento. Este dispositivo, entonces, ante una primera falla nos va a dar una indicación. Aquí tengo que hacer énfasis en que se trata de simplemente una indicación, una alarma. Nos va a dar una alarma, nos va a encender un piloto, un indicador de que hay una primera falla. Entonces, pero no nos va a suspender el servicio. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. No nos va a suspender el servicio, sino nos va a dar una primera falla, una primera indicación de que hay un problema. Entonces nosotros nos da tiempo, digámoslo así de esa manera, nos da tiempo para corregir esta falla, porque solamente nos dio una alarma, pero no interrumpió el servicio, porque en ese momento en el quirófano pues es muy peligroso interrumpir el servicio de energía eléctrica. Entonces nos dio una indicación. ¿Qué tenemos que hacer? Ante eso, nosotros como personal de mantenimiento tenemos que tener en cuenta mucho esta falla, para cuando haya un mantenimiento más adelante programado, podamos entonces entrar a corregir y a buscar esa falla. La mayoría de estos elementos nos dice exactamente dónde se produjo esa falla. Entonces es para que lo tengamos en cuenta, este monitor de aislamiento que se debe conectar aquí también para este sistema IT. Vamos a ver otro aspecto importante que me han preguntado también. Me dicen, profesor, en el sistema IT, ¿cómo conectamos las tierras de las diferentes cargas? Entonces, si yo tengo otra carga aquí, voy a dibujarlo para que nos quede claro. Tengo otra carga aquí representada por medio de una resistencia eléctrica. Pues digamos que la tenemos aquí también con su protección. Vamos a colocarle aquí su protección, un termomagnético también. Vamos a alimentarla aquí de una fase y vamos a alimentarla aquí de otra fase. Esto está unido mecánicamente y tenemos aquí nuestra protección. Bien, observen que aquí tengo una carcasa y aquí tengo otra. ¿Cómo hago para conectarlas? Entonces coloco otro electrodo de puesta a tierra, o ¿cómo lo hago? Entonces la manera de conectar aquí, se interconectan entre ellos, es conectar las masas entre sí. O sea, yo mandaría otro conductor acá y otro acá. De esa manera entonces podríamos conectar cuando hay dos o más dispositivos. Otra característica importante de este sistema IT es que la distancia entre el centro de distribución o centro de transformación y donde está la instalación no debe ser una distancia tan larga, no debe ser una distancia muy amplia, debido a que se puede producir un efecto capacitivo aquí entre los cables conductores y el conductor de tierra. Entonces por eso recomiendan que esta instalación no debe haber tanta diferencia de distancia entre el centro de transformación y la instalación ya final, así como la tenemos acá. Entonces ya vimos qué sucede ante una primera falla y qué sucede ante una segunda falla. La primera falla es dada por aquí por esta alarma, ¿no? Esta alarma nos genera una primera falla, como una alerta, un cuidado, peligro, ya hay una primera falla de aislamiento. Y la segunda sí ya nos dispara aquí la protección. Entonces por eso es importante que ante esta primera falla programemos el mantenimiento y la corrijamos inmediatamente, porque la segunda falla ya nos puede sacar de servicio aquí nuestro dispositivo, nuestro elemento. Antes de irnos a las conclusiones, quiero mostrarles aquí en la imagen, estamos viendo un dispositivo IMD o dispositivo de monitoreo de aislamiento o vigilante de aislamiento. Esta es la forma, como lo estamos viendo en la figura, es la forma de una marca, porque hay bastantes marcas, fabricantes. Entonces este es un modelo más o menos de cómo, para que ustedes conozcan cómo es este instrumento. Vámonos a unas conclusiones generales sobre este sistema de régimen de neutro de tierra llamado IT. Si te ha gustado el contenido de estos vídeos, dale like, compártelos y suscríbete al canal. El neutro en la fuente. Está aislado o conectado por medio de una alta impedancia. Las masas normalmente están interconectadas.
alta disponibilidad y protección contra incendio, pero requiere dispositivos de vigilancia de aislamiento. Las tensiones de falla a tierra no son peligrosas.